Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión llamado Profe, no hice la tarea. Episodio, claves para una pedagogía crítica y situada. Nosotros somos docentes en formación de la carrera de Pedagogía en Educación Básica Convención. A mí me han dicho que es la mejor carrera de Chile. Sí, sí, por No se supuesto. queda, ¿verdad? no se Y la queda. mejor universidad. Por supuesto. Bueno. No cabe duda, la serie. Ya, en este momento vamos a presentar el equipo que estamos conformando el día de hoy. Por acá tenemos a nuestra queridísima amiga Araceli Arias y conjunto de nuestro don Benjamín Pinto, que también nos está acompañando el día de hoy. gracias. Y también a quien le presentó recientemente a nuestro caballero Benjamín Hidalgo. Y asimismo, Gracias. de quien les habla, Cristian Fica, me presento. Bueno, en este episodio, queremos abordar algunas de las ideas centrales que han guiado a nosotros como formación, en nuestra formación como docentes. Por ejemplo, los paradigmas de enseñanza y aprendizaje, los fundamentos filosóficos de la educación y el pensamiento crítico latinoamericano, como lente para comprender y transformar nuestras prácticas pedagógicas. Porque, como bien sabemos lo que estamos aquí y también lo que estamos escuchando, educar no es solo transmitir conocimientos, sino sembrar el pensamiento crítico en nuestros futuros estudiantes. Muchas gracias, compañero Fica. Y claro, todos sabemos que educar hoy en día va mucho más allá de solo enseñar contenido, ¿no es cierto? Y esto implica encontrar nuevas formas de llegar a nuestros estudiantes, de poder conectar con sus realidades, sus contextos, ¿no es cierto? Y responder a los desafíos que vivimos hoy en día en la educación. En este camino, en este podcast, queremos recalcar que hemos leído textos que nos han hecho reflexionar mucho, como Liberar el aprendizaje de Santiago Rincón Gallardo, Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire, y Evaluar y aprender de Neo San Martín. También los fundamentos pedagógicos de la educación. Sí, por supuesto, tienen toda la razón en lo que ustedes dicen. La educación va mucho más allá que la simple transmisión de contenidos. Por ejemplo, me gustaría contar una anécdota que me pasó en el colegio. O sea, más que anécdota, es una experiencia de vida. Cuando estaba en medio nos hicieron un proyecto integrado entre religión y filosofía, y en este proyecto teníamos que construir una maqueta y teníamos que hacer una investigación, teníamos que leer, ir a los libros, a las fuentes oficiales, y los docentes solamente se encargaban de retroalimentarnos. Entonces esta experiencia para todos fue significativa porque fue la primera vez que hicimos un trabajo sin que nos impusieran algo, sino que nosotros mismos estábamos construyendo nuestro aprendizaje. Oye, pero qué espectacular. Tremenda experiencia, la verdad. Sí. ¿A quién no le hubiera gustado, digamos? Es una cosa. Me quedó dando vuelta la idea de que los docentes los guiaban, digamos que se veían más como mediadores en vez de transmitirle conocimiento, como siempre, haciendo una prueba. Pero yo siento que nosotros confiamos más de nosotros mismos cuando, digamos, nos dejan absoluta libertad para hacer los trabajos, más que una prueba, digamos. Y bueno, pregunta, ¿qué factores influyeron para que ese aprendizaje fuera significativo para ti? ¿Y por qué te gustó, digamos, tanto? Uy, esa bueno, experiencia? don Benjamín, fueron muchos factores. Primero, que no solo se trataba de la transmisión de contenido, sino que nosotros mismos teníamos que investigar. Imagínate a niños de, no sé, 15, 16 años haciendo investigación, leyendo libros en la biblioteca. Y esto de verdad que fue muy significativo para todos porque aprendimos en base a nuestro propio conocimiento. También, por supuesto, el trabajo grupal, trabajar con otras personas, complementar lo que estábamos aprendiendo. Entonces este fue un trabajo súper bueno y a todos nos gustó mucho porque tuvimos un resultado. Permíteme la interrupción, pero, digamos, ¿no les costó trabajar por ustedes mismos? Sí, o sea, fue terrible trabajar por nosotros porque siempre acostumbrado a que nos dieran todo y ahora solo nos dieron el tema y el resto a buscar información. Entonces pasaba a veces que buscábamos información y teníamos información distinta, entonces ahí había que comenzar a filtrar cuáles eran fuentes oficiales, cuál nos servía más, y ahí era donde nos acercábamos al profesor a que él nos guiara, qué estaba bien, qué quizás había que arreglar. Mira, de mi experiencia no ha sido tan así, pero no comparto tu experiencia, la verdad. Bueno, pero asimismo, agotando igual la idea de la libertad absoluta que tiene nuestra compañera Araceli,
también es importante poder cuestionarnos el verdadero propósito que tenemos como educadores. Porque pensemos, ¿por qué educamos? ¿Qué buscamos realmente con nuestra labor educativa? Porque piensan, reflexionando sobre estas preguntas es esencial, ya que de esta manera podemos generar una educación que forme a los estudiantes de manera más consciente, para poder prepararlos no solamente con conocimientos que les van a servir con su vida diaria, sino también con habilidades críticas y sociales que les permitirán enfrentar el mundo de manera más activa y reflexiva, lo cual sabemos que este mundo está en constante cambio y también es esencial que ellos puedan aprender nuevas formas de abordar el arte. Cierto, don Fica. Mira, desde mi punto de vista, Freire lo deja bien claro en Carta a quien pretende enseñar. Si es que me permiten citarlo, obviamente. Miren, dice: no puede haber enseñanza sin aprendizaje. ¿Qué les parece? Increíble, muy Profundo. Claro. ¿Por qué? Porque son procesos que van de la mano, ¿no es cierto? Aunque parezca algo obvio, todo depende de si la práctica del docente está realmente alineada con las necesidades de aprendizaje y con el contexto de los estudiantes. Miren, y además, algo que me marcó fue entender que en la educación no existe la neutralidad. Cada decisión que tomamos, lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y a quién le damos el espacio para hablar, para dialogar, para discutir, es una postura frente al mundo. Por eso, nosotros, como docentes de formación, tenemos que tomarnos muy en serio esta responsabilidad. Sí, y agotando igual lo que tú decías sobre la responsabilidad, también es esencial preguntarnos ¿qué esperamos sembrar en nuestros futuros estudiantes? Porque personalmente yo espero fomentar en ellos el pensamiento crítico y la capacidad de actuar de forma autónoma. ¿A qué te refieres con autónomo? Autónoma, que puedan pensar por sí mismos, que puedan formular y resolver sus dudas para que ellos no puedan depender de ninguna otra persona exterior a ellos. Porque, quién sabe, de nuestras enseñanzas pueden surgir personas importantes que pueden liderar el presidente. Presidentes, científicos, políticos, quién sabe. De nuestras aulas pueden salir personas importantes y nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad de que nuestras prácticas sean de calidad, porque ellos son los que van a guiar el día de mañana. Gracias, Fica. Sí, por supuesto. Y me gustó la pregunta que hiciste. ¿Qué esperamos sembrar en nuestros estudiantes? Qué importante es eso. Para mí, sembrar es poder entregarle herramientas para la vida. Acompañarlo en los procesos de descubrimiento personal, de espacios de aprender, ¿cierto? Donde la educación sea con sentido, o sea, que los implique totalmente. También es nuestro rol saberlos escuchar, observarlos, generar espacios de conversación, donde cada estudiante se sienta parte del aula y también de su aprendizaje. Por ejemplo, tenemos a Santiago Rincón Gallardo, que nos dice que liberar el aprendizaje implica transformar profundamente nuestras prácticas pedagógicas. Claro, es cierto, señora. Sí, mire, la educación no puede ser solo como un proceso de ida. A lo que me refiero como un proceso unidireccional, donde el profe, ¿no es cierto?, el docente habla y el estudiante escucha. Tiene que ser algo que construyamos juntos a través del diálogo, de las experiencias compartidas, de los errores y también de los logros. Y mira, como dice Freire, enseñar no es simplemente transferir conocimientos, contenidos, sino de crear las condiciones, el ambiente para que ese conocimiento se construya entre todos. Y otra cosa muy importante también es cómo tratamos los errores, cómo reaccionamos a ellos. Tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes la seguridad de que equivocarse no es fracasar, sino una oportunidad muy valiosa para aprender. San Martín, de hecho, lo dice muy bien. El error es parte fundamental del proceso. Por supuesto, el error es fuente de aprendizaje y eso ellos lo tienen que comprender. Claro, y siempre y cuando venga acompañado de la reflexión y de una buena retroalimentación. Por supuesto. Sí, además, siguiendo tu misma línea, yo pienso que también deberíamos considerar el pensamiento crítico latinoamericano como una de las claves para formar una educación transformadora. Porque yo considero que también debemos implantarle ese pensamiento a nuestros futuros estudiantes, de tal manera en que ellos puedan guiar el mundo, lo que viene en el futuro.
porque muchas veces las enseñanzas que están pasando hoy en día están centradas en la visión eurocentrista, que es una visión que viene de otra parte del mundo y que viene a imponernos a nuestra cultura, pero no valoran nuestra cultura como tal, la tienen arraigada a otros fines pedagógicos, y eso no debería ser así. Nosotros mismos tenemos que considerar la heterogeneidad que hay en nuestra sala de clases, y así como dice Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y justamente eso es lo que buscamos al formar desde una pedagogía más crítica. Totalmente de acuerdo con usted, señor Fica. Una pedagogía crítica no puede entenderse sin un enfoque situado. Tenemos que tener en cuenta las realidades de nuestros estudiantes, su contexto, su historia, su cultura. Solo a partir desde ahí, desde ese enfoque, podemos crear prácticas pedagógicas que se relacionen, que respondan a las verdaderas necesidades del estudiantado. Freire nos argumenta que la educación debe ser un proceso de liberación que tenga en cuenta las realidades, las historias y contextos específicos de los estudiantes. Recordemos que Freire hacía clases, él enseñaba a leer a las personas de las favelas en Brasil. Entonces él consideraba el contexto de las personas a las cuales estaba educando. Wow, todo un maestro. Sí. Bueno, doña Des, la educación debe partir desde el contexto de los estudiantes. Hoy en día no se toma en consideración eso, no se toma en consideración de lo que realmente les importa, por lo que el aprendizaje no logra ser significativo. Y aquí voy a sacar mi libro, disculpa. Sí, adelante. Un hombre preparado. Obvio, mira. Como dice Paulo Freire, la educación debe ser un acto de amor y de respeto. Por lo tanto, debemos pensar en una pedagogía que fomente la participación activa y que haga cuestionar al estudiante y lo haga pensar críticamente, sobre todo en lo personal y colectivo. Sí, por Sí, me parece supuesto. muy interesante. No podemos tener una educación que sea personal, que sea individual, sino que tiene que ser algo también con los pares, un trabajo Exacto, colaborativo siempre. Claro, oigan, y hablando de eso, quisiera compartir algo más personal. Por ¿Me supuesto. Por permiten? supuesto. Para eso estamos, Benja. Les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Ustedes sienten que sus profes consideraron su contexto alguna vez? No, Sinceramente. Lo que ya sabían o vivían, ¿no? Miren, yo la verdad siento que tuve profes que lo intentaban, pero no siempre fue efectivo, la verdad. A veces las clases eran demasiado generales, y aunque se notaba la intención, la buena intención de los docentes, no siempre lograban conectar con lo que vivíamos fuera del aula. Pero cuando sí lo llegaban a lograr, se notaba de inmediato. Como que sentías que lo que aprendías te servía para la vida. Que tenía sentido, ¿no es cierto? Sí. Siguiendo con tu palabra, Benja, bueno, en mi caso también hubieron momentos en que los profesores se esforzaban por conectar los contenidos a lo que nosotros conocíamos, pero muchas veces no tomaban en cuenta las diversidades que había en el aula cuando yo estaba en la básica. Porque, pongamos un ejemplo, yo en matemáticas no formaban el pensamiento matemático, porque todo era en base a fórmulas y pruebas que en vez que me sirvieran para mí en mi aprendizaje, me dificultaba mucho más, porque a la hora de, por ejemplo, de que cayera una prueba, yo era una hoja en blanco porque no tenía conocimiento sobre mí mismo. La autonomía prácticamente yo no la tuve cuando era niño, porque cuando me acercaba, cuando hacían preguntas en la sala, ejercicio matemático, yo tenía que ir constantemente a donde estaba sentada la profesora a ver si mi procedimiento estaba bien. Yo ya no era capaz de pensar por mí mismo, siempre tuve que depender de personas externas en mi propio aprendizaje. Y puedo decir que, bueno, eso me dificultó mucho a la hora de aprender matemáticas. Sinceramente, yo en segundo básico, yo era uno de los mejores, por así decirlo. A mí me encantaba como las fracciones, la suma, la recta y todo lo que tuviera que implicar con ejercicio matemático. Pero bueno, es por ello que como docente de formación, yo deseo cambiar eso en mis futuras prácticas pedagógicas, ya que yo quiero que mis estudiantes puedan desarrollar el pensamiento crítico, ese pensamiento que alguna vez a mí me gustó tener cuando yo estaba en la básica.
Sí, claro, y por lo mismo ahora en nuestros cursos, por ejemplo, en pensamiento matemático, ¿quién iba a pensar que primero había que comenzar con un problema y no exponerle la materia? Exactamente. O sea, ahí ya estamos fomentando el pensamiento crítico, la autonomía. Gracias, profe Reina. Sí. Por supuesto, profe. Buscando nuevas maneras de encontrar las soluciones. Claro. Y no solamente de verlas solamente de una forma, sino que podemos encontrar diversas formas de poder llegar a una sola resolución. Muy interesante. Toda la razón. Y permítanme decirles que es muy lindo para mí y de mi agrado escuchar sus experiencias. Justamente por eso necesitamos cambiar la manera de observar la educación. Y la verdad, me gustaría tocar un tema clave. ¿Cuál creen que podría ser? Es algo fundamental. La retroalimentación, ¿no? Va cerca, por ahí. Ya. Bueno, pero no lo voy a hacer esperar más. La evaluación. Tradicionalmente, bueno, porque esta tradicionalmente ha estado más centrada en la enseñanza, es decir, como repetir contenidos para que posteriormente los estudiantes los apliquen, ¿cierto? Teniendo una calificación. Y también los compara, en cierta parte. Sí. Bueno, sin embargo, como docentes en formación tenemos que replantearnos esta idea. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes replantearían la evaluación con todos sus conocimientos? Cierto. Qué complicada la pregunta. Es cierto que desde nuestro rol docente debemos pensar en nuevas formas de evaluar, como por ejemplo a mí se me ocurre la evaluación formativa. No tiene una nota, pero es transversal, ocurre durante todo el proceso de aprendizaje. Nosotros podemos ir viendo de qué manera ellos van avanzando, si el aprendizaje está siendo realmente significativo, o también replantearnos nuestras prácticas pedagógicas, ¿están siendo realmente atingentes al contexto de nuestros estudiantes? Algo que me llamó la atención del libro de San Martín, Evaluar para aprender, dice que evaluar debe ser parte del proceso de aprender, porque esto promueve el equilibrio entre enseñar, aprender y reflexionar sobre el aprendizaje. Sí, y como tú argumentabas, donde tenemos la evaluación debe ser transversal, yo considero que también uno de los métodos más efectivos en base al aprendizaje es que esté basado en proyectos, ya que a través de este enfoque los mismos estudiantes no solamente demuestran lo que han aprendido a través de todo el curso, sino que lo pueden aplicar de manera más práctica y colaborativa entre sus propios compañeros. Además, yo creo que la evaluación de este tipo es una mejora continua y permite a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje. Claro, señor Cristian. La verdad, lo más importante en este tipo de evaluación es la retroalimentación, como habíamos dicho antes. No solo se trata de dar una calificación, ¿no es cierto?, sino de proporcionar comentario constructivo, de mejorar, de cómo los niños podrían hacerlo, ¿no es cierto? Esa información es clave para seguir avanzando. Miren, a mí me pasó que en un curso toda la evaluación se basaba en exámenes finales y listo. Lo más frustrante siempre era que nunca había instancias para revisar lo que sabía, ni para mejorar dentro del camino de aprendizaje, ¿no es cierto? Y claro, si te iba mal en esa prueba ya estabas marcado. Sí, de hecho, San Martín lo explica. Nos habla, ¿cierto?, acerca de que la retroalimentación debe ser un proceso constante. O sea, nuevamente la retroalimentación, igual que la evaluación, tiene que ocurrir durante todo el proceso, debe ser transversal. ¿Por qué? Porque a través de la retroalimentación los estudiantes pueden seguir aprendiendo, Claro. son críticos acerca de su propio trabajo, o sea, tienen el pensamiento autónomo y dicen, ok, esto me parece que está bien, esto quizás hay que mejorarlo, y además le permite identificar en las áreas que puede mejorar. O sea, esto lo quiero dejar súper claro. La retroalimentación no puede ser un momento aislado o al final del proceso, sino que tiene que ser una herramienta continua para el crecimiento. Eso, y no podemos olvidar que cada estudiante tiene diferentes ritmos de aprendizaje. Es por ello que nosotros como futuros docentes debemos estar en una constante observación en nuestras enseñanzas.
considerando que la evaluación debe ser flexible y creativa para los estudiantes, ya que no todo tiene la misma mirada, por lo que cada uno tiene una diferente perspectiva según su contexto. Exacto. Bueno, queridos docentes en formación, respecto a sus experiencias personales, yo también voy a contar una experiencia negativa que me ocurrió cuando yo estaba en el colegio. Una experiencia que estuvo marcada por una evaluación tradicional, en la que no recibí retroalimentación. Entonces me sentí desmotivado y sentí que mi esfuerzo no se valoraba, es decir, como que no aprendía nada, y tampoco de mis propios errores. ¿Y para qué te describo lo frustrante que fue? Sí, te entiendo perfectamente. Mi experiencia no fue diferente. En uno de los cursos el profesor aplicó un montón de exámenes todos escritos y la evaluación final estaba completamente centrada en la memoria, en prácticamente memorizarse todo. Y a pesar de que yo me había esforzado, había estudiado y también había memorizado y había participado en clases igual, al final me sentí desmotivada porque sentí que mi nota estaba condicionada a mi capacidad de recordar. Y por supuesto eso es como lo que te obliga a la evaluación. Bueno, ya te dije antes lo frustrado que me sentí. Porque la evaluación ahora solo se toma en cuenta como un número y queda una sensación, por decirlo así, como un vacío de no haber aprendido lo suficiente. Aquí voy a citar a uno de mis autores favoritos, Santiago Rincón Gallardo. Cuando la educación se centra en procesos profundamente humanos y transformadores, como el diálogo, la retroalimentación o el reconocimiento del contexto, se corre el riesgo de deshumanizar el aprendizaje y perpetuar prácticas que excluyen en lugar de liberar. Totalmente. La verdad, es loco pensar como algo que debería ayudarnos a aprender, como es la evaluación, termina muchas veces generando pura ansiedad y frustración. Si no se pone atención al proceso ni al contexto de cada estudiante, la evaluación pierde todo el sentido. En vez de ser una oportunidad para poder crecer como persona, digo, ¿no es cierto?, se transforma en una especie de filtro que mide los resultados sin importar el camino que recorrió cada uno para llegar ahí. Sí, a mí me parece súper interesante y de hecho algo que me faltó decir anteriormente es que cuando tuve esta evaluación, después yo quedé con muchas dudas porque claro, como todo era memorización, yo en realidad lo hice todo así a la memoria y me dejó muchas dudas, entonces no tuve cómo mejorar para las próximas evaluaciones. Sí, y agotando lo que tú dices, señor Pinto, si en las salas de clases no se desarrolla el pensamiento crítico en su totalidad, es muy difícil que el aprendizaje de los estudiantes sea, por así decirlo, profundo, ya que cuando tanto el diálogo y la retroalimentación no tienen espacio sobre lo aprendido, aquella evaluación pierde su sentido académico. Por mi parte tengo un recuerdo que me ha pasado en el transcurso de este espacio, en el cual la mayoría de mis pruebas eran solo de una calificación numérica, sin oportunidad de mejora. Si lo puedo incluir algún sesgo en particular, sería totalmente a la visión eurocentrista que hay en la educación, ya que esta valora mucho más las respuestas rápidas en lugar del proceso de los estudiantes. Exacto, y por lo que tú dices, yo ahora mismo voy a destacar al eurocentrismo. Bueno, esa tendencia de siempre querer interpretar la educación, digamos, como se vio allá en Europa, que ignora nuestra diversidad, porque aquí, en Latinoamérica, tenemos un montón de distintas formas de enseñar y distintos contextos. Voy a destacar que en muchas culturas indígenas, en contextos rurales, el conocimiento se transmite a través de la experiencia y la oralidad y el trabajo colectivo, y no necesariamente mediante esas, por decirlo así, fastidiosas pruebas escritas. Sin embargo, este sistema no permite que este tipo de sistema, digamos, sea valorado. Y claro, mira, creo que una de las grandes críticas al modelo eurocéntrico de evaluación tiene que ver con eso, con cómo encasilla a los estudiantes, sin mirar su proceso, ni su contexto, ni su historia, nada. En nuestra experiencia, muchas veces la evaluación no nos permitió aprender de verdad ni mejorar. Las notas no reflejaban si entendimos o no, pero
solo si éramos capaces de repetir lo que se nos pidió, lo que nos pedían los profes, tal como lo establecía el sistema. Disculpa, Benja, ¿tú esa situación la vivenciaste a lo largo de toda tu, digamos, estadía en la básica? Bueno, la verdad es que sí, porque tuve profesores que no miraban más allá del currículum establecido y que solo debían de cumplir, y la verdad afectó demasiado mi aprendizaje. Lo que recién has mencionado tiene mucho sentido, señor Pinto, ya que la mirada que existe sobre la evaluación en las salas de clases hasta el día de hoy está centrada en una evaluación punitiva y no de la forma formativa, ya que no existe el espacio para reflexionar sobre los errores que cometemos en un examen, ni las habilidades que uno puede haber obtenido en ese proceso. Si lo podemos tirar, estaría como muy centrado al lado de la visión eurocentrista que promueve exactamente eso, ya que lo que importa al final es el resultado y no el aprendizaje en sí mismo del estudiante. Si lo comprendió o no lo toman mucho en cuenta. Sí, por supuesto, y esto se traduce en frustración para muchos estudiantes porque en lugar de poder incentivar el pensamiento crítico, la curiosidad, el análisis, que ellos obtengan poder de decisión, el sistema educativo eurocéntrico pone un enfoque en la competencia y en la comparación, y eso lo viví yo durante toda mi básica y también durante la media. Recuerdo mucho que se hacían estas listas de los primeros lugares y claro, yo siempre quedaba ahí como en el tercero, el cuarto, y mi mamá siempre me decía, podrías ser la primera. Y yo decía, sí, podría ser la primera. Entonces siempre me estaba comparando y estaba compitiendo, y eso generaba en mí mucha frustración porque no era capaz de mirar en mí lo bueno que yo estaba logrando, que yo estaba avanzando, sino que miraba lo malo. Miraba cómo mi compañera avanzaba y cómo yo estaba quedando atrás. Y también nunca se consideró mi cultura. Yo soy mapuche y nunca jamás tuve clases de mapuzungún o nunca me hablaron. Por el contrario, cuando yo estudiaba era un símbolo de vergüenza ser mapuche. Entonces yo siempre era como, no, yo soy mapuche, y claro, ella es la mapuchita. Entonces esas cosas también las viví, y esto lo sumo completamente a la mirada eurocentrista. Tu experiencia me parece muy interesante, Araceli, ya que si nos podemos en un enfoque de competencia y comparación, el estudiante no tiene un aprendizaje efectivo, lo cual puede crear un sesgo en el aprendizaje en el estudiante, entre lo que aprende y el profesor en lo que enseña. Bueno, por no dar tiempo para ir cerrando este espacio de reflexión, el podcast, en conjunto podemos llegar a una misma reflexión. Por mi parte, si queremos que el aprendizaje de nuestros futuros estudiantes sea significativo en sus vidas, debemos dejar atrás aquellas evaluaciones que nos permiten margen de error, ya que eso no debería ser la forma para ver el conocimiento de los estudiantes, ya que, como bien sabemos, existen diferentes formas de evaluar, pero siempre tomando en cuenta el contexto de los estudiantes para abrir un espacio para el diálogo y la retroalimentación, porque solo así podremos llegar a que el aprendizaje de los estudiantes sea real, en donde se valore verdaderamente el proceso de ellos. Perfecto, Cristian. Y por última vez en el podcast voy a volver a citar a Paulo Freire, 2003. Debemos entender que educar sí es un acto político. ¿Ustedes qué entienden por esa frase? Educar sí es un acto político. Mira, la verdad no tengo ni idea, pero yo lo que creo, desde mi perspectiva, lo político igual es como que siempre se busca un beneficio, quizás, pienso yo. Un beneficio monetario, siempre se ha visto eso igual. Mira, me dejaste en blanco con tu pregunta, pero si lo pensamos bien, la educación está regida por una ley, o sea, ahí ya tenemos política, entonces, claro que es un acto político, tienes toda la razón. Bueno, Freire tiene toda la razón. Y aprovechar la instancia, quiero criticar al CIMSE como un ejemplo de una evaluación que no considera realidades. Es una tremenda herramienta y digamos que su uso debería ser enseñar, pero al fin y al cabo termina siendo más puntuativo, por decirlo así.
Claro, mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice Don Hidalgo, pero claro, sobre todo la urgencia de transformar nuestras formas de evaluar, pero también creo que no hay que despreciar o como de desechar todo lo externo sin pensarlo bien. Mira, por ejemplo, aunque el CIMSE ha tenido varios efectos negativos, también ha servido. Mira, sobre todo para visibilizar algunas brechas importantes que hay en la educación y abrir debates sobre la calidad y equidad incluso. El punto, mira, es que no quedarnos pegados solo en la nota, sino como avanzar hacia las evaluaciones más humanas, más conectadas con la realidad de nuestros estudiantes, y evaluar también es acompañar, es construir con ellos y con ellas un camino de aprendizaje integrativo, real, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que me parece súper interesante este debate en torno al CIMSE. De hecho, me parece que puede ser un tema a tocar próximamente en este podcast, ¿o no? Claro. Sí, por supuesto. Y siguiendo en esta misma línea, es cierto, el CIMSE nos demuestra que en el fondo que una evaluación, un buen instrumento de evaluación puede alejarse del verdadero propósito educativo cuando se transforma en una exigencia externa que no está considerando las realidades, el contexto, la situación particular de la educación de cada lugar, ¿cierto? Entonces, claro, si bien es una buena herramienta, también hay otras cosas que se pueden mejorar. Y si lo miramos desde ahí y a través de lo que hemos compartido y conversado, nos queda más que claro que educar no es solo entregar contenidos, pasar materia, sino que también es formar personas, entregarles cariño, ser pacientes, fomentar el pensamiento crítico, acompañarlos con una retroalimentación constante. Hablamos harto de la retroalimentación. Solo ahí, cuando nos demos cuenta de todo esto, podremos realmente liberar el aprendizaje de nuestros estudiantes y dejar atrás este pensamiento eurocentrista, esta educación tradicional, estandarizada y por supuesto muy descontextualizada que hemos nosotros vivido como estudiantes. Entonces, en este sentido, el paradigma latinoamericano nos propone una pedagogía crítica, situada, que transforma a los estudiantes desde adentro. Volver a las raíces, eso es súper importante, algo que es súper importante en este podcast. Tenemos que volver a nuestras raíces. Qué lindas sus reflexiones, muchachos. Bueno, para ir concluyendo, finalizando el podcast, voy a destacar que la educación no debe centrarse solo en transmitir contenido, como lo hemos abordado a lo largo de todo el podcast, sino en sembrar un pensamiento crítico, conciencia y transformación social. Y recordar, súper importante, la educación debe partir del contexto de los estudiantes, debe ser colectiva, abierta al diálogo. Sí. Y recomiendo a todos los docentes en formación, que es el público principal al cual va dirigido este podcast, leer mucho a Paulo Freire, escuchar a los estudiantes y compartir saberes. Y sobre todo, como dice Freire, educar con amor, sentido y compromiso. Y bueno, espero reencontrarnos en un próximo episodio para seguir construyendo conocimientos de la educación, que existen muchos. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Para mí es un gusto Muchas recibirlo. gracias. Gracias.